las consecuencias del terrorismo de Estado, lo que conllevó el último fallo del Tribunal Oral Federal aquí en Mendoza, conocido el 22 de marzo. Uno de los acusados era Aldo Patrocinio Bruno, policía, que fue condenado a cadena perpetua. El otro día en una red social alguien colocó que era un policía extorsionador, aleccionador implacable de la familia, defensor de los buenos hábitos que siempre creyó tener y que mi padre no tuvo, que fue sometido ese padre a torturas y vejámenes interminables. Esto lo publicó Uciel Castillo, que es estudiante de Ciencias Políticas y también militante de la corriente peronista Descamisados, y se me ocurrió arreglar una entrevista con Uciel para que nos contara, porque hay una esfera íntima de los familiares, de los represores, que han tenido que convivir con estas personas durante mucho tiempo, a quienes de alguna forma la justicia con esta condena los libera, entiendo yo. Uciel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día Rodrigo, buenos días Miriam, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, queríamos preguntarte un poquito cuál es tu vinculación con Aldo Bruno, que nos contaras un poco cómo recibiste este fallo y cómo se vive en la familia esta situación de tener a un represor, quizás por ahí compartiendo, no sé, las fiestas familiares, los fines de año, etcétera, ¿no? ¿Cómo se da esa situación? Claro, sí, en realidad Aldo Patrocinio Bruno es primo de mi abuela y mi vinculación con el proceso en realidad fue en un principio y desde siempre a través de mi padre, que sufrió casi 8 años de privación ilegítima de la libertad, torturas y demás. Y lo que nos chocaba mucho, digamos, es que mientras mi padre estaba detenido y sufría torturas y demás, este señor solía pasearse por la casa de mis abuelos, digamos, enrostrando sus buenos hábitos, lo bien que le había ido en la vida, y los malos hábitos subversivos y apátridas, como él decía, que no tenía mi padre. Digamos, entre las extorsiones más miserables de don Aldo Bruno se encuentra una serie de pagos que, mientras mi padre y su compañera de ese momento de vida estaban detenidos, exigía una serie de pagos para que no saliera, como él le decía, la bolilla negra en la comunidad de los servicios, que según él también los condenaba a la muerte segura. Cuando recibimos, digamos, el fallo, la verdad que nos emocionó muchísimo porque fue como un triunfo de la vida, ¿no? Por eso a esta familia militante la verdad que nos alegró muchísimo ver cómo había recibido juicio y castigo con todas las garantías legales que mi padre nunca tuvo. Uciel, ¿cómo lleva esto un familiar? ¿Cómo se da esta relación al interior de las familias? Me imagino que, bueno, habrá seguramente por ahí dos bloques que se conforman, aquellos que apoyan o que son parientes, en este caso de Aldo Bruno, y aquella otra parte de la familia que, bueno, no lo repudia o no comparte su ideología, su forma y por supuesto sus delitos, sus crímenes. ¿Cómo se lleva esta relación? ¿Cómo la viviste vos? ¿Cómo la ves en tu familia, por ejemplo? Claro, en realidad, digamos, es muy difícil y complejo porque la verdad que sufría mi papá de un ninguneo por parte de este señor y de su familia desde que salió en libertad. Y en el caso de este señor, recién a partir del 2003 y de este último tiempo, las cosas fueron cambiando a nivel familiar, si bien siempre hubieron dos posiciones muy marcadas, y quizás una tercera de negación, de esto no se tiene que hablar, de olvidemos, miremos para el futuro, este discurso de la teoría de los dos demonios. Pero finalmente, la verdad que gracias sobre todo a la derogación de la ley de obediencia a vida y de punto final y la reactivación de los juicios por delitos de lesa humanidad, eso ha ido cambiando y ha habido como una concientización
muy profunda, la verdad muy profunda. ¿Y cómo cayó el fallo y la condena contra Aldo Bruno en tu familia o en este sector de la familia? Perdón, ¿en cuál sector? ¿En nosotros? Claro, en ustedes y en el otro, en el que por ahí lo defiende o justificaba sus crímenes. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo ha caído? No, en nuestro caso, como decía, nos conmocionó y emocionó muchísimo. Y en el otro caso es de un silencio que dice todo, después de tantos años de ninguneo constante. Ahora, la verdad que callan ante lo evidente, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Uciel, te agradecemos mucho estos minutitos de diálogo con la radio pública, con Radio Nacional. A veces es una de las cosas sobre las que menos se sabe, ¿no? Cómo llevan la familia de los represores esta situación, de que por un momento eran personas a las cuales la justicia no les llegaba nunca, no les iba a llegar nunca. Incluso para algunos miembros de la familia, en algunos casos son héroes o personas con una gran moral y una gran integridad, pero cuando la justicia toma una resolución como esta, que es la condena a cadena perpetua, es como que se cae una máscara, ¿no? Claro, sí, yo también quisiera nombrar, modestamente, es ya un lugar común, pero creo que nunca está de más, a la tarea de abuelas y madres de Plaza de Mayo, porque yo creo que y muchos militantes y gran parte ahora del pueblo argentino que gracias a ellas jamás hubo venganza y siempre ellos lograron transformar tanto dolor en lucha, ¿no? Uh-huh. Por eso siempre pedimos juicio y castigo a los responsables, porque creemos que es la única forma de salir adelante con justicia para tantos compañeros. Muchísimas gracias, Uciel, un saludo. Muchas gracias, Rodrigo. Que esté bien, hasta luego. Buenos días. Buen día. Era el diálogo con Uciel Castillo, estudiante de Ciencias Políticas, también militante de la corriente peronista Descamisados y pariente lejano de Aldo Patrocinio Bruno. ¿Qué cosas que se pueden dar en una provincia tan pequeña, este tipo de situaciones, que estén las dos partes en una misma familia? Uh-huh. Tuvo a su padre secuestrado y este hombre se encargaba de reclamarle un pago para que, como decía Uciel, no apareciera en la bolilla negra de la comunidad informativa el nombre de su padre, porque eso implicaba que podía desaparecer.